Muy buenos días, Asturias. Muy buenos días, Asturias. Hoy es miércoles, hoy es 17 de diciembre de 2025 y esto es una nueva edición de Asturias al Día. Bienvenidos, bienvenidas todos y todas a este programa de RPA que se emite también por la televisión del Principado de Asturias. Hoy vamos a hablar de ciencia, vamos a hablar de una tesis doctoral, la que ha realizado la ingeniera química Paula Rapado. Acaba de ganar el premio a la mejor tesis doctoral en economía circular de la Cátedra Cogersa, con un trabajo que investiga el uso de residuos forestales para la producción de plásticos. Ya está con nosotros Paula, vamos a saludarla después, y ha venido también uno de los dos tutores de esa tesis doctoral, que es Salvador Ordóñez, además catedrático de Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente de la Universidad de Oviedo. Eso será en la primera parte. En la segunda vamos a conocer a El Pruviano. ¿Quién es El Pruviano? Bueno, pues es un personaje en las redes sociales detrás del que se esconde o se muestra, depende cómo queramos tomarlo, Denis Soria, guía turístico, responsable de Ser Asturiano, Turismo Auténtico. Además forma parte del colectivo Madreñada. Organizan este domingo en Oviedo una serie de actividades para reivindicar la importancia de este calzado tradicional, la madreña. Y en la tercera parte vamos a conocer el disco de Yocántaru. Es un grupo de música, de canción tradicional asturiana, muy vinculado a la tonada, y que saca después de casi 20 años su primer disco. Vamos a tener con nosotros a sus tres componentes, a los dos Fernandos, a Nuño y a Entrialgo, y a Rebeca Velasco, para finalizar la edición de hoy de Asturias al Día, que comienza en estos momentos. Asturias al Día, con Nacio Varillas. Y con Amor Argüelles en la realización técnica, y con esta mascarilla por el medio, que nuestros espectadores en TPA verán, que nuestros oyentes en RPA percibirán, y que si yo soy capaz de aguantar las 2 horas sin afogarme, conseguiremos llegar hasta el final del programa. Una investigadora asturiana, la ingeniera química Paula Rapado, acaba de ganar el premio a la mejor tesis doctoral en energía circular, en economía circular, que concede la Cátedra Cogersa de nuestra universidad. El trabajo investiga el uso de residuos forestales para la producción de plásticos. Trabajo que se titula Obtención de monómeros de biopolímeros a partir de biomasa residual. Fue desarrollado por Rapado en el programa de doctorado de Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente, bajo la tutoría de Salvador Ordóñez y de Laura Fava. Muy buenas a los dos. Paula Rapado, Salvador Ordóñez, y gracias por hacer el esfuerzo de venir hasta aquí. Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos en esta jornada. Vamos a explicar, por favor, Paula, de forma sencilla, el título, la verdad que suena muy bien, pero para que nos entiendan nuestros oyentes, nuestros espectadores, que no tenemos por qué saber nada de la materia, cómo se logra ese titular que se ha lanzado, ¿no? Producir plástico a partir de residuos forestales. El proceso, a ver, es complejo, tienes razón, el título es súper técnico, pero básicamente lo que queremos hacer es aprovechar residuos como pueden ser restos de poda, de limpieza de áreas forestales, que a veces simplemente se dejan en los bosques o no tienen un aprovechamiento. Lo queremos aprovechar como materia prima para producir estos plásticos. ¿Cuál es la clave? Pues al final todo se reduce al carbono que tienen estos materiales, que está compuesto por largas cadenas. Y nosotros principalmente lo que hacemos es fragmentar esta cadena y mediante procesos químicos controlados, tampoco voy a entrar en detalles técnicos, logramos fragmentarlo, como he dicho, y transformarlo en esos monómeros que nos van a permitir obtener plásticos a partir de materias primas renovables. ¿Cómo ha sido, Salvador, la génesis de la idea? Llega un día Paula y te dice, oye, profe, quiero hacer mi tesis doctoral sobre esto, o al revés.
¿Lo proponéis vosotros en el departamento? ¿Cómo funciona esto? A ver, hay una parte, es parte y parte, por decirlo de alguna forma. Nuestro grupo de investigación, que es Catálisis, Reactores y Control, es un grupo de investigación ya bastante consolidado a nivel departamento. Un poco nuestro objetivo de investigación en los últimos años, casi décadas, es todo lo relacionado con buscar fuentes de carbono sostenibles. Es decir, a día de hoy, tanto los plásticos como la gasolina que ponemos en nuestro coche viene del petróleo. La combustión de estos plásticos cuando se convierten en residuo, de esta gasolina cuando la echamos al coche y andamos con ello, al final pues básicamente eso va a CO2. Tenemos una serie de problemas ambientales, el cambio climático, que ya están demostrados, que ya no da lugar a duda. A partir de ahí hay unas políticas que de alguna forma están limitando el uso de esos recursos petrolíferos, y aquí el objetivo es buscar alternativas a ese petróleo. El petróleo, estamos hablando, para que la gente se sitúe, el objetivo de Paula era el polientereftalato. El polientereftalato es este plástico, el de las botellas. Ese plástico, los dos monómeros que se usan actualmente para fabricarlo, vienen del petróleo, y nosotros lo que buscamos era formas de obtenerlo que no necesiten petróleo, que no vengan del petróleo. Lo que es el PET y el PEF. El polietilentreftalato es el plástico este que tenemos. El PEF es el mismo plástico, solo que en lugar de la molécula del ácido treftálico, que deriva del petróleo, nosotros usaríamos el furfurildicarboxílico, que es en lo que, la molécula que donde el objetivo final de los desarrollos de Paula, que lo podemos obtener a partir de biomasa. Biomasa, residuos forestales, fracción orgánica de residuos urbanos. Esto, nosotros estamos en la parte científica, luego habría que pensar en cómo implementarlo. Pero la idea, la motivación fue esta. De alguna forma, algo que se obtiene a partir de petróleo, nosotros pasamos a obtenerlo a partir de biomasa, de residuos, de fuentes sostenibles. ¿Vale? Ten en cuenta que desde un punto de vista de computar emisiones de computar todo lo que es emisiones de CO2, ese tipo de materias primas o no se contabilizan o se contabilizan menos, en el sentido de que un árbol para crecer ha tenido que en estos últimos años coger CO2 del ambiente. No es como cuando tú estás usando petróleo, que ese petróleo es un carbono que hemos captado hace millones de años y que ahora de golpe lo estamos poniendo todo en la atmósfera. Entonces, eso es un poco la filosofía de base. ¿Vale? A partir de aquí, bueno, pues, ¿por qué ese compuesto y no otro? Bueno, pues ahí sí que es un poco la línea que siguió Pablo Rapado. Es decir, nosotros hemos hecho también tesis orientadas a combustibles, orientadas a otro tipo de cosas, pero siempre manteniendo esa idea. Vale, o sea, la idea, entiendo, propuesta entonces dentro del departamento, pero... Un grupo de investigación. Nosotros en la universidad trabajamos más bien por grupos de investigación. ¿Sí? Pero la idea final es tuya, Paula. A ver, bueno, la idea me la propuso Salvador y bueno, pues al final la fuimos desarrollando conjuntamente y pues un poco en la línea de lo que decía Salvador, ¿no? Nosotros queremos fabricar un plástico análogo al PET. Es decir, que tenga unas propiedades físicas similares y esto, pues este plástico nuevo que proponemos lo cumple con creces. Además tiene ciertas ventajas incluso, porque por ejemplo, pues tendría una mayor permeabilidad al oxígeno o inhibiría un poco la permeabilidad del CO2. Esto lo que nos hace es poder conservar, por ejemplo, los alimentos mejor o que esos refrescos nos duren más tiempo, y al final las propiedades físicas son tan similares que lo podríamos directamente utilizar en los procesos de fabricación actuales de extrusión de botellas de plástico, de fabricación de bolsas, sin hacer ningún cambio a nivel industrial. Entonces eso es una gran ventaja. Bueno, esto es interesantísimo en el sentido de que se reducen entonces las emisiones de CO2, vamos, lo que es popularmente conocido como la contaminación, y los utensilios que obtenemos tienen, has dicho, las mismas características que exacto. Los que se hacen con plástico de origen fósil. Sí, esa es la idea. Esa es la idea. principal. La idea de la tesis de Paula es esa, básicamente. Entonces, era buscar una molécula que de alguna forma nos permitiese ese paso y cómo obtenerla. Esa es un poco la idea. Porque ella parte del serrín, de hecho los primeros experimentos están hechos con el residuo real y, bueno, pues no sé, etapas de hidrólisis, de oxidación, etcétera, acabamos en esa molécula. Bueno, es darle la vuelta al círculo entero, y de ahí también lo de la economía circular. Exacto. Claro, ahí está. Que es por lo que apuesta esta cátedra Cogersa de la Universidad de Ubieu. El plástico que obtenemos, mencionabas tú antes, Salvador, una botella habitual, normal, de PET, de PET, creamos un plástico que es PEF, PEF, sí. Pero, por ejemplo, las bolsas con las que reciclamos la materia orgánica, los restos de comida, por ejemplo, son unas bolsas más suaves al tacto, entiendo que tendrán unas
características químicas completamente diferentes. Sí. ¿Es ese el PEF? No, esa es otra historia. Las bolsas que tú comentas, estas de supermercado de la fruta, que ahora son más finitas, esas básicamente lo que hacen es el polietileno de baja densidad, que era lo que se usaba históricamente para este tipo de bolsas, o lo mezclan o lo sustituyen completamente por materiales tipo almidones. Es decir, el almidón es la patata o el maíz, básicamente por dentro son almidón. ¿Qué pasa? Es decir, pues para un envase que se va a usar poco, tal, pues está bien, es decir, es material muy biodegradable. Ahora, claro, las propiedades físicas no tienen nada que ver con una bolsa de plástico convencional. Aquí la idea es distinta. Se busca que el PEF, el material el PEF, tiene unas propiedades que son totalmente análogas al del PET. De durabilidad también. De durabilidad, es más biodegradable, también. de reciclabilidad también, es más biodegradable en el medio ambiente, al estar a la molécula central del polímero. Al final un polímero, para que la gente lo entienda, no deja de ser una molécula que se repite, o dos moléculas en este caso, que se repiten, digamos que infinitas veces, por decirlo coloquialmente, ¿no? Nosotros lo que hacemos es, esa molécula que se repite, es decir, que estamos cambiando una de origen petrolífero, de origen no renovable, como es el ácido treftálico, por el sulfurido carboxílico, que es una molécula de origen renovable. Tiene la connotación de que la estamos obteniendo a partir de residuos, a partir de biomasa, en vez de a partir de petróleo, y también tiene la connotación que al ser una molécula de origen biológico, esta es más biodegradable. Es decir, esa molécula, cuando ese plástico se degrade al cabo de un cierto tiempo, que debería ser parecido al otro, y eso vaya al medio tal, esa molécula se va a degradar mejor que el otro, que es un anillo aromático, ¿vale? Vamos, biodegradable, reutilizable. Sí. ¿Tiene algo malo? Bueno, de momento, a ver, que esto es una tesis doctoral, esto es una investigación a nivel de laboratorio. Exacto. Donde nos hemos centrado sobre todo en obtener el monómero, no tanto en un proceso de polimerización, que habría que estudiarlo. Hay gente que ya lo ha hecho, es decir, PEF comercial hay. ¿Qué pasa aquí? Pues el tema de escalado industrial y la escala. Aquí la clave es la escala. El ser capaces de obtener... ¿Por qué nos cuesta tanto prescindir del petróleo? Porque el petróleo hay prácticamente la cantidad que queramos. Aunque digamos que sube, que baja, pero netamente como fuente de carbono, es una fuente de carbono muy barata, muy fácil de mover. Es decir, es mucho más fácil mover petróleo que mover troncos de madera, o no digamos que mover residuos. Entonces, contra eso hay que competir. Entonces, es un tema de economía de escala. Poner una balanza, lo que es economía de escala, madurez tecnológica. Evidentemente, el PET lleva años fabricando, si está un proceso súper optimizado a nivel industrial. Lo otro es un proceso que se está proponiendo, hay piloto, hay este monómero. Yo creo que solo hay una planta en el mundo que lo esté fabricando ahora mismo, y de hace 2 o 3 años, para entendernos. ¿Dónde es, Paula? Es Avantium, actualmente está fabricando este plástico y bueno, con buenas perspectivas, ya que ha logrado el escalado industrial, y en cambio nosotros en la tesis doctoral lo que proponemos son pequeñas mejoras a lo largo del proceso, eliminar etapas intermedias de purificación, es decir, al final aumentar la sostenibilidad global del proceso, teniendo en cuenta pues eso, la economía circular, la disminución de efluentes, y intentando optimizar cada una de las etapas lo máximo posible. Y buscando también partir de material más residual. Avantium, yo creo que está partiendo de almidones y de celulosa, sobre todo, más pura. Entonces, ¿dónde está ubicada la planta de Avantium? Pues ahora mismo me pillas, ¿Pero la verdad. ¿Está en España o...? No, yo Países Bajos. Yo los Países Bajos, sí. Vale, o sea, y entonces la idea sería poder utilizar residuos forestales, lo que popularmente también se conoce como biomasa. No es exactamente lo mismo, porque hay la biomasa no se puede crear de cualquier manera. Ahí tampoco. Es un tema interesante para tocar, porque estamos hablando, a ver, residuos forestales, cuando hablamos de este tipo de compuestos, es lo primero que se te ocurre, porque un residuo forestal es donde esa celulosa, esa hemicelulosa, que es lo que al final da lugar al monómero, está más enriquecido. Pero podríamos plantearnos hacer, pues desde fracción orgánica de residuos urbanos, donde es más sucio, habría que tratar más, pero también tenemos ese tipo de fracciones, se puede utilizar para eso. Es decir, nosotros un poco el punto de partida es la estructura de celulosa y hemicelulosa, que es la que está en la madera. Pero claro, si tú vas a la pepita de tu fruta, al final eso también no deja de ser ese material. Entonces, bueno, es un tema de... Esto enlaza un poco con la idea de economía circular, hacer que todo lo que dejar residuo, no cero, porque es imposible, pero que tienda a cero, y que cuantas más corrientes que antes sean residuos, que iban a vertederos o que se quemaban, ahora podamos utilizarlos para fabricar cosas, mejor. Esa es un poco la idea donde también vamos nosotros. Claro, ¿se imaginan ustedes limpiar el monte para evitar incendios y que esa broza que se obtiene, que se saca de limpiar, que se utilice para crear plástico? Bueno,
Claro, economía circular. Eso sí, sí. Claro, porque partimos también de la premisa que nosotros creemos que los plásticos son muy necesarios, que facilitan mucho la vida cotidiana de la gente y es muy difícil prescindir de ellos. Entonces tenemos que evolucionar hacia un proceso de producción pues a partir de materias primas renovables. Es principalmente la filosofía que hemos seguido a lo largo del desarrollo de mi tesis. También teniendo en cuenta, pues eso, como decía Salvador, el poder utilizar diferentes tipos de residuos, hacer un proceso versátil, que podamos pues utilizar materias primas no tan concretas, por ejemplo, como igual residuos forestales, pero sí que podamos abrir a un gran abanico de residuos que contengan esta celulosa y hemicelulosa que comentaba Salvador. Entonces eso yo creo que es un punto muy a favor, esa versatilidad. Estáis comentando que en cuanto a vuestro trabajo, el tuyo, Paula, de la tesis, estáis en un periodo, en un proceso inicialmente de laboratorio. A ver, inicialmente hemos demostrado la viabilidad química, es decir, puede llevarse a cabo las reacciones que planteamos, somos capaces de llegar a obtener este ácido furandicarboxílico que comentaba Salvador y además hemos modelizado cada una de las etapas, lo que ayudaría en el futuro con inversión y obviamente más optimización a un escalado industrial para intentar predecir cómo se comportaría este proceso y poder pues, aumentar la producción en definitiva. Vale. ¿Y eso de qué depende? ¿De lo de siempre? ¿Del Sperres? ¿De qué depende? Pues a ver, en principio la inversión es un factor importante y bueno, pues al final bueno, también estamos en un enclave bastante propicio a ello, como es Asturias y sí, al fin. Sí, es un tema del mercado, desgraciadamente, nos guste o no nos guste, va a marcar las cosas. Aquí también viene otro punto bastante interesante para este tipo de estrategias en las cuales partimos de un carbono, digamos, residual, no convencional, sostenible, renovable, podemos usar todos estos términos, en lugar del petróleo. Pensemos que cada día, por ejemplo, ¿qué pasa con los polímeros? Y esto yo creo que la gente lo va a entender. Tanto los polímeros, los plásticos que usamos, casi todo lo que nos está rodeando en esta mesa, como la gasolina que estamos echando en el coche, viene del mismo punto. Cuando una refinería, aquí tenemos en La Coruña, tenemos en Bilbao, tenemos en Asturias no hay, pero cerca de Asturias hay bastantes, una refinería coge el petróleo, fabrica gasolina, gasóleo, que la mayor parte del petróleo que procesa se va ahí, el volumen de producción, la mayor parte va ahí, pero luego una refinería tiene una serie de corrientes residuales, digamos entre comillas lo de residuales, que no son la principal, que no es el combustible, que no es la gasolina que tú Moeve o Repsol lo asocia siempre a la gasolina, pero hace muchas más cosas, es decir, genera alqueno, olefinas, aerocompuestos aromáticos, de tal forma que, por ejemplo, todos estos compuestos, todo este tipo de compuestos que nos da, de moléculas que nos dan lugar a plásticos, las moléculas que luego se van a usar para fabricar intermedios farmacéuticos, todo este tipo de moléculas al final no dejan de ser corrientes laterales, o el origen de todas estas moléculas no dejan de ser corrientes laterales de una refinería. ¿Qué pasa si dentro de 15 años vamos a un momento a una descarbonización total de la economía? Si nosotros llegásemos al caso, de momento ideal, pero que parece que los políticos van por ello, en el cual no hubiese coches de combustión que usasen gasolina, evidentemente las refinerías tal cual están pensadas no tendrían sentido, dejaríamos de fabricar gasolina, dejaríamos de fabricar gasóleo, pero también dejaríamos de obtener ese benceno, esas olefinas o tal, que son el punto de partida para la mayor parte de las cosas que nos rodean orgánicas. Entonces nosotros que estamos también buscando alternativas a eso, y eso yo creo que nos abre una ventana que hace 5 o 10 años no existía y que ahora existe. Es decir, vamos a necesitar fuentes alternativas de compuestos orgánicos. Es decir, una refinería no va a tener sentido procesar petróleo, una refinería actual, tendrá que cambiar mucho el tema y tal, pero una refinería actual no tiene sentido que todo el petróleo que procesa vaya a estos compuestos que van para plásticos, para intermedios farmacéuticos, para materias de este tipo. Es decir, si quitamos esa parte de combustibles, vamos a cambiar totalmente el esquema de funcionamiento de una refinería. Bueno, habéis hablado del tema de los coches que se mueven a combustión, es decir, usando gasolina o gasoil. No sé si el gas natural entra también en la idea de combustión. El gas natural entra, tiene menos, es decir, cuando empiezan a establecer jerarquías en un proceso de combustión, quemar gas natural, la cantidad de CO2 que emite por energía producida es mucho más baja que la gasolina, la cual a su vez es mucho más baja que el fuelóleo, la cual es mucho más baja que el carbón. Es un poco ese orden. Vale. Entonces, es combustión, genera CO2, pero digamos que está en el tope. Por eso estamos cambiando centrales térmicas que usan carbón por centrales de ciclo combinado que usan metano, aparte que la eficacia de la generación de energía y todo esto es mucho mejor, ¿no? Pero es un poco la idea. Pero sí, en principio, un poco retraso en el tiempo, pero llevaríamos a la misma cuestión. Con la cosa que gas natural en transporte, pues bueno, tampoco es que hay algo, pero muy poco, es decir, no va a ser nunca... Bueno, hay alguna gasinera sí.
pero no, son prácticamente textuales, Sí, ¿no? sí, No sí. hay... Sí, sí. Vale, esto nos viene muy bien, teneros hoy aquí como expertos en la materia, porque la Comisión Europea anunciaba ayer martes que vuelve a revisar su plan de prohibir los vehículos con motor de combustión, gasolina, gasoil, en 2035. Es decir, en teoría, antes de esta decisión de ayer, en 10 años habría que acabar con los vehículos de combustión. ¿Qué pasa? Que esta decisión que se adoptaba, que se anunciaba a mediados de 2021, ayer la Comisión Europea la cambiaba. Propone ahora que sea un 90%, es decir, que no se quite completamente la fabricación de vehículos a motor que tengan combustión, que usen gasolina y gasoil. Me interesa mucho vuestra opinión. Por ejemplo, Paula, ¿qué conlleva esto? A ver, yo creo que el cambio tiene que ser progresivo. Entonces, plantearse de primeras eliminar 100% de la comercialización de los motores de combustión, bueno, es algo complejo, ¿no? Y entonces, de esta manera yo creo que podemos asumir ese cambio y ralentizarlo ligeramente. Nosotros al final, pues es un poco lo que comentaba Salvador, necesitamos adaptar todos esos procesos que dependen poco a poco. Entonces yo creo que al final el futuro sí que es la electrificación total de al menos los turismos de corta distancia, pero necesitamos una transición un poquito progresiva. No sé, Salvador, ¿qué opinas? Sí, yo aquí veo las cosas bastante distintas y opino como químico, ingeniero químico o casi como persona, digamos, de la calle. Visto desde nuestro punto de vista, a ver, no ha hecho, lo de ayer tampoco ha sido un cambio radical, es decir, estamos hablando de total frente a un 10%, no va a ser unos números... Sí, pero ya deja abierta la puerta, ¿eh? Eso es lo quizás sí, políticamente a ver, lo más importante. aquí es donde viene la visión del ciudadano, es decir, los vehículos eléctricos van a ser mucho más caros. ¿Vale? Sí es cierto que, por ejemplo, tal como se está trabajando a día de hoy, sería viable si yo reduzco, ponemos un 90% en la cantidad de gasolina que tengo que producir, empieza a ser competitivo producirla por rutas como las que hizo Paula para sus monómeros, a partir de residuos, podemos hacer, al final podemos sacar, de hecho lo estamos haciendo, pues por ejemplo para el combustible de aviación, los aviones no se van a poder electrificar, tratamos de camiones muy pesados, va a ser difícil electrificarlos. Ahí en eso, ¿cuál es la estrategia? Pues en lugar de fabricar esos combustibles a partir de petróleo, pues fabricarlos también a partir de biomasa, procesos Fischer-Tropsch, procesos que además son bastante viejos, no es nada que estemos procesos de... la tecnología para fabricar una gasolina, un gasóleo, a partir de un residuo, es la misma tecnología que usaba en la Alemania de los años 40 para fabricar su gasolina a partir de carbón. Estamos hablando de gasificación, de unas reacciones que se llaman Fischer-Tropsch, que ese gas de quemar parcialmente, gasificar un residuo se puede. Entonces, estamos hablando de unas tecnologías que sí pueden ser. Entonces, que para un horizonte 2035 se pueda funcionar con este tipo de combustibles, pues para que la aviación y para que sea un 10% del tráfico rodado que hay ahora, bien, parece razonable, metes un poco de no ser tan drástico, de no asustar tanto a la gente, metes un poco de decir, bueno, sabemos que los coches europeos, en coches de combustión interna, Europa es muy buena, en coches eléctricos somos ya del montón, vamos, no somos, entonces, bueno, vale, bien. Efectos prácticos que tenga, pues va a ser difícil, porque yo creo que al final lo que va a pasar, si no hay otro cambio, que también puede pasar, es decir, estamos en un momento que Europa da muchas vueltas, la política da muchas vueltas, esa situación que tendrá sentido, pues que a lo mejor coches de gama alta sí tenga sentido el venderlos de gasolina, porque hay gente que le gusta más cómo hacen y tal, pero el coche normal que tenemos la gente normal en el 2035, con esta normativa, yo creo que van a ser eléctricos, vamos, si no hay ningún cambio. Que tú tengas en todas las marcas una fabricación de coches eléctricos que va a ser 90, que además tú vas a tener que buscar que sea más o menos el 90% de lo que vendes y un 10% de coches de combustión, yo eso la verdad que no sé, no lo veo, no lo veo, me parece más... ¿No lo ves grave? No lo veo grave, que no veo llevado a la práctica. Es decir, las compañías normales, sobre lo que digo, a lo mejor aquí los BMWs o los tal nos quedan fuera, pero las compañías normales yo creo que se van a tirar a lo que es el 90%, no van a ir a hacer nuevos desarrollos y tal por lo que sea un 10%. Los colectivos ecologistas ya se han quejado de que, lo decíamos un poco antes al principio, esto abre una puerta. Claro, aquí esa es la cuestión. Hacia dónde va la política en todo el mundo. Lo estamos viendo en Estados Unidos, lo estamos viendo en Sudamérica, lo estamos viendo en Europa, tenemos elecciones en 2027 en España, hay elecciones autonómicas ya
convocadas en Extremadura y en Aragón. Claro, si tú ahora mismo quitas ya del 100%, vas al 90%, dices, es que se puede reducir. O sea, podemos reducir. Eso ya nosotros no tenemos bola de cristal. Eso ya Hay otra cosa todavía peor que no dijiste, que es el caso de China. China tecnológicamente es muy buena en coches eléctricos, pero no tiene una normativa tan estricta de cara a cuando yo corto. Y al final, la mayor parte de las emisiones de CO2 del mundo van a acabar viniendo de Estados Unidos y China. Europa, efectos de emisiones, tenemos cada vez menos peso económico global, vamos a tener cada vez menos peso ambiental global. Entonces, bueno, eso también es otro tema que está ahí. Claro. También has mencionado antes que los coches eléctricos van a subir de precio a consecuencia de esta decisión. Van a subir, no, son más. No, yo entendería que deberían de bajar. Esta decisión yo no le veo tanta influencia, porque, a ver, al final los coches eléctricos deberían ser más caros. Están bajando, pero todavía son más caros que un coche de combustión interna. Subir no deberían de subir. La idea es que según vaya mejorando la tecnología de baterías y todo esto, vayan bajando. Que en 10 años lleguen a ser sensiblemente más baratos de lo que son ahora, objetivamente tampoco lo creo. Vale, volviendo a la tesis de Paula, teniendo en cuenta que el 73% de la superficie asturiana actual, es decir, unas 750.000 hectáreas, corresponde a uso forestal, bastante por encima del 55% de la media estatal en España, ¿se puede decir, consideráis, Paula, Salvador, que Asturias sería el lugar ideal para desarrollar proyectos como el que tú propones en tu tesis doctoral? Sí, claro. Asturias es un enclave que cumple pues, un montón de los requisitos que necesitamos, entre ellos la disponibilidad de estos residuos, de esta materia prima, y lo que conllevaría pues, pues tener la materia prima cerca. No hace falta transportarla a grandes distancias. Eso también es una gran ventaja. Y además Asturias tradicionalmente es un área muy industrializada. Entonces estos procesos pues, o bien podrían acoplarse a industrias ya del sector, o bien podríamos plantear el desarrollo de una nueva industria para la generación de plásticos. ¿Lo ves así también, Salvador? Sí, a ver, esto es un cambio de paradigma que tenemos que hacer ahora con el tema de economía circular y con ese tipo de cuestiones. La idea ahora es ir hacia unas formas de trabajar un poco más descentralizadas. Es decir, bueno, pues si tenemos una materia prima que la tenemos antes había hablado de lo bueno que era el petróleo. ¿Cuál es lo malo que es el petróleo? Que está en muy pocos sitios. Biomasa, recursos de este tipo, lo tenemos en todas partes. Si estamos hablando, por ejemplo, ya de residuos urbanos, es que donde hay gente hay residuos urbanos. Si hablamos de residuos forestales, pues Asturias tenemos. Es decir, si hubiese un sitio un poco más centralizado de limpieza, de recogida, que también podría tener otra serie de efectos ambientales positivos que yo creo que todos nos escapan viendo lo que pasó este verano, pues se podría plantear algún esquema de este tipo, es decir, de recogida centralizada, y a partir de ahí pues pensar qué hacer con ese residuo que estamos recogiendo, bien sea de tema plásticos, bien sea algún tipo de obtención de productos químicos, es decir, un poco habría que hacer un estudio económico, es decir, yo tampoco vengo aquí a vender que que nos vamos a hacer ricos haciendo plásticos a partir de la madera de Asturias, ¿no? Pero bueno, que es una idea que sí, y que sobre todo hay que cambiar el paradigma, ¿no? Es decir, intentar ir a generar en nuestro entorno y tal, estas cosas, ¿no? Ya no... ¿Y hay biomasa para todo? Me refiero, está Unosa en La Pereda finalizando su proceso para convertir la actual caldera que quemaba residuos de carbón que procedían de Nicolasa. Está ubicada en La Pereda, Nicolasa en Ablaña, está muy cerca. Están cambiando el sistema con una inversión de varias decenas de millones de euros para poder quemar biomasa y también CSR, que esa es otra, CSR, que es el combustible sólido recuperado. Vamos, la basura que no se puede reciclar, es la forma, dicho para que nadie se asuste, se utiliza esa terminología. Paula, ¿consideras que hay biomasa para todo? Porque si quemamos biomasa, igual no nos da para otras cosas como las que propones en tu tesis. A ver, yo creo que al final lo que tenemos que priorizar es buscar ese cambio, ¿no? Nosotros necesitamos utilizar un carbono de origen renovable. Pues quizá quemarlo no sería, obtienes energía, pero si vas a tener ese déficit de productos químicos, al final tienes que llegar pues, a un balance. Tienes que, pues, como decía Salvador, hacer un estudio económico, ver aquellas cosas más demandadas, aquellos
aquellos productos químicos que más necesitamos, y si al final pues requerimos una fuente de carbono para obtener plásticos o otros productos químicos, pues al final va a haber que priorizar esa biomasa para estos procesos. También no es solo una biomasa que compita, por ejemplo, con el sector alimentario. Estamos hablando de no utilizar cultivos específicos, sino de residuos, sobre todo. Entonces, Salvador, no sé cómo lo ves tú. Sí, sí, yo creo totalmente. que... Sí, aquí lo que comenta Paula viene por un tema que cuando se empezó a hablar de energías renovables y todo esto surgía bastante. Es decir, la primera fuente de carbono fácil que se tuvo, que no era de petróleo, era pues todo lo que era el bioetanol, los biocombustibles, lo que se llaman los biocombustibles de primera generación. ¿Qué pasaba en ese tipo de procesos? Que estos procesos, pues al final, el sustrato para fabricarlos pues era la caña de azúcar o era el maíz, etcétera. Entonces, ¿qué pasaba? Que ahí sí que había una competencia, que eso es lo peor que puede pasar. Es decir, lo que tenemos que siempre evitar es que haya una competencia entre el sector industrial y el sector alimentario. No puede ser que porque yo use mi coche esté subiendo el precio de la comida. Es decir, eso es una línea roja. ¿Eso qué hizo? Pues que estamos hablando del 2008, 2009, 2010, empezaron a surgir, digamos, pues, procesos basados en lo que sería la biomasa genérica, es decir, el residuo de madera, no lo que sería el pensar. ¿Por qué surgió esto primero a partir de la almidón? Porque eran procesos químicos mucho más sencillos. Es decir, hacer etanol. Etanol es la molécula orgánica no derivada del petróleo ni de nada combustible, más fácil de hacer. Cuando haces sidra, estás haciendo etanol. Es decir, estás haciendo que las azúcares que tiene el zumo de manzana te estén fermentando. Bueno, pues si eso lo haces con algo que tenga mucho más azúcar y luego destilas eso, en vez de beberte la sidra, ya tienes alcohol. Es decir, pues cuando se empezó a hablar de estos temas, bueno, pues parecía que era la panacea. Es decir, bueno, pues es muy fácil. Es decir, un proceso de ese tipo es tecnológicamente mucho más sencillo que todo lo que hizo Paula. ¿Cuál es el problema? Que es sencillo cuando tú usas caña de azúcar o cuando tú usas maíz. Claro, ¿qué pasa? Que cuando empezaron a desarrollarse esas plantas, el precio de, por ejemplo, el maíz en zonas como Hispanoamérica, que son muy dependientes de esto, subió exponencialmente. Claro. Porque en México el maíz, en vez de comerlo ellos, se lo vendían a los americanos para que hiciesen más... La idea no es esa. Y entonces, claro, la idea no es esa. Entonces, eso fue una primera línea roja, pero que ya está superada. Es decir, ahora ya el bioetanol de primera generación y todo esto es algo que, pues que eso que si hubiésemos estado hablando aquí hace 20 años, se hablaba como algo prometedor de cara a futuro, pero es algo que se ha abandonado. Porque entonces, mencionabas antes, Paula, que vuestra idea, tu idea, la que desarrollas en tu tesis doctoral, no partiría de tener que crear plantaciones, sino de aprovechar residuos. Claro, se basa en la economía circular. Al final nosotros queremos aprovechar residuos que actualmente pues no tienen un uso, que muchas veces simplemente se quedan en los bosques o que no tienen una aplicación directa, como materia prima. Nosotros, esa es la principal filosofía también que seguimos, la economía circular, utilizar esos residuos que generamos, que no podemos evitar que se produzcan y aprovecharlos en este proceso. Bueno, esto en cuanto a lo que es ciencia, a lo que es la creación del proceso para convertir residuos forestales en plástico. El otro aspecto que comentábamos antes, el económico, que también es ciencia, la economía. Vosotros directamente no os encargáis de ello. Pero ¿quién tendría que encargarse? Porque la idea parece muy buena. La cuestión es, ¿quién debería hacer un estudio inicialmente? Y si la cosa científicamente, como decís, se ha demostrado que funciona, dar el siguiente paso. Hombre, a ver, esto en el estado en el que estamos básicamente son las empresas, es decir, las empresas del sector químico. De hecho, nosotros tenemos colaboraciones con algunas empresas y tal, un poco en esta idea genérica, ¿no? Es decir, y de hecho se está haciendo, es decir, cualquier empresa que se nos pueda ocurrir del sector químico, del sector del petróleo, a día de hoy tiene una línea de investigación pensada en estos casos, es decir, buscando, pues, trabajando en estas alternativas, en otras parecidas. El tema de fuentes de carbono alternativas es un tema que a día de hoy en cualquier empresa del sector está en ello, es decir, es algo que se mueve, es decir, que a lo mejor no lo vemos porque nosotros veremos el día que se inaugure una planta, pero por ejemplo, para poner un ejemplo de día a día que ya está trabajando, es decir, una refinería actual de las que tienen de origen petróleo, un poco comentando lo que decíamos antes, de intentar reducir las emisiones de CO2, aunque el CO2 sea el mismo, pero tú estás jugando con que es un CO2 captado de la atmósfera. A día de hoy las propias refinerías de petróleo estándar, las que todos tenemos en la cabeza, lo que están haciendo es cada vez más intentar mezclar petróleo con otro tipo de materiales, pues estamos pensando desde grasas de poco valor económico, pensar en residuos de matadero y cosas de este tipo, que se generan unas grasas que no
que no valdrían para otra cosa, hasta aceites de pirólisis, es decir, meter fuentes de carbono, digamos, renovable, de tal forma que tú cuando ves un E5, cuando vas a echar gasolina, significa que de alguna forma la empresa calculó que el 5% del carbono que está en esa gasolina que estás poniendo en tu depósito es de origen renovable. Vale. Entonces, es un poco la idea, es decir, el que vayamos por un camino que sea más rentable, pues fabricar el monómero que desarrolló la tesis Paula, o que sea más renovable ir a un diésel sintético que no sea de origen, lo que se llama el SAF ahora, que son combustibles líquidos que también son de origen biomasa, o que sea más rentable ir a una olefina de un determinado tipo de tecnológico, eso al final va a ser la empresa, el mercado e incluso la propia sociedad hacia dónde quiere ir, ¿no? Hay... ¿Cómo funciona en una tesis doctoral, por ejemplo en la tuya, Paula, el tema de la propiedad industrial y de la propiedad intelectual del trabajo? Porque imagínate que ahora llega un listo y dice, ay, beca, si esto ya lo tienen realizado aquí en la Universidad de Oviedo, una tal Paula Rapado, voy a aplicarlo yo. A ver, nosotros todos los avances que hemos ido descubriendo, todas las optimizaciones de todos los procesos, al final lo tenemos recogido en diferentes artículos científicos donde, bueno, pues básicamente está recogida toda la información y las principales conclusiones. Está publicado en revistas de alto impacto y pues es algo a lo que académicamente lo orientamos pues un poco a ese sector. Sí. A ver, aquí la pregunta que hay que responder primero es quién te paga por hacer lo que haces. Es decir, una tesis como la de Paula lleva inversión, lleva desde reactivos, etc. Aquí nosotros en la universidad hay como distintas vías de financiación y de hecho Paula se movió en esos dos mundos. Tú cuando haces un trabajo de investigación pura, como fue lo que fue su propia tesis doctoral, lo normal es que estés financiado con alguna ayuda pues, de convocatorias de proyectos del Ministerio, de la Unión Europea, del Principado, etc. En ese caso, pues nosotros que somos académicos, que somos de universidad, pues básicamente haces lo que comentaba Paula, es decir, bueno, pues intentas darle el mayor impacto posible porque pues, nos interesa difundir, nos interesa que la gente sepa lo que haces y todo esto, y al final pues lo interesante que haces lo publicas. Otra cosa es para que eso estáis hoy aquí también, claro, efectivamente. Claro. Otra cosa es que si ahora una empresa nos está oyendo y quiere este proceso desarrollarlo, lo normal es que contacte con nosotros y a lo mejor pues ya tenemos, y ahí entraría la otra forma que tenemos de financiarnos, que es pues con contratos con empresas. Es decir, una empresa dice, yo me interesa esto, que os di una publicación o tal, quiero desarrollarlo un poco más, quiero que me hagáis un estudio pues concretamente en este punto que es el que veo más crítico, tal. Entonces, en ese caso, pues normalmente ya ahí es cuando ya te mueves, pues o depende del contrato que hayas firmado, o la empresa te paga y tú le das los resultados y ya está, o se hace alguna patente con ellos, etc. Esos ya son campos en los que no hay una receta, digamos, universal, pero de alguna forma la universidad tiene sobre todo en este tipo de investigación que hacemos nosotros, tenemos ese doble casuística de trabajo que hacemos en investigación. ¿Teméis que esto quede, permítaseme la expresión, paparau, me refiero? Por ejemplo, la captación de CO2, hace 20 años, UNOSA comenzó a desarrollar prototipos, yo personalmente los vi, inicialmente eran poco más grandes que un ordenador, llegaron a planificar ya a nivel industrial, con la inversión de más de 50 millones de euros, precisamente en la Perea, en el Concello Mieres. Y bueno, está operativo en la planta piloto a día de hoy, de captura de CO2. Pero no llegaron a dar el salto, ¿no? Se paralizó. También es cierto que el carbón en Asturias comenzó a decaer ya de forma muy clara. Hoy no hay explotaciones dentro de UNOSA, quedan algunas pequeñas, desgraciadamente muy de actualidad, con las muertes de 7 trabajadores en lo que llevamos de año en varias de esas minas. ¿Teméis que suceda lo mismo con un proyecto que todavía está en un paso muy inicial? A ver, es que yo no soy tan negativo. Es decir, por ejemplo, todo el esfuerzo que se hizo por trasladar un caso como el del CO2, a ver, se han desarrollado tecnologías. Aquí en Asturias pues puede ser que no sea viable, pues lo que tú dices, lo primero porque ya no tenemos minas de carbón, lo segundo porque las propias centrales térmicas que tenemos, la apuesta que se hizo a nivel estatal fue prescindir del carbón, no intentar seguir trabajando con carbón, intentar mitigar las emisiones. Lo que digo, nosotros sobre eso no tenemos una bola de cristal para saber por dónde van a ir las políticas que se nos escapa totalmente.
nosotros lo que estamos haciendo es desarrollando una tecnología, desarrollando una serie de procesos que es cierto que a lo mejor lo más probable es que no haya una planta de fabricación de esta molécula que tiene Paula en Asturias en los próximos años, pero hay un conocimiento que está ahí, que a lo mejor no es en Asturias, es en otro sitio, o a lo mejor dentro de 15 años en Asturias sí que se le ve viabilidad a eso. Es decir, no hay, a ver, nosotros no trabajamos tanto como que tenemos que poner una empresa mañana, es decir, nosotros es un poco más la investigación, el dejar cosas ahí. Y otro ejemplo, ya que hablas de UNOSA, nosotros un proyecto, antes te decía que nosotros estábamos financiados o por proyectos nacionales o europeos. Nosotros tuvimos un proyecto europeo hace años con UNOSA que básicamente estaba centrado en un tema que ahora se habla poco de él, pero que es importante desde el tema de efectos de gases de efecto invernadero, que es el metano. Es decir, el metano, todo el mundo habla del metano en las minas por el tema del GEISU, por el tema de seguridad, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ese metano es una molécula que presenta un potencial de efecto invernadero muchísimo más fuerte que el CO2. Con lo cual, intentar ese metano, captarlo, intentar concentrarlo porque al final eso es energía, metano es energía. Si yo ese metano lo quemo, estoy produciendo energía. Captar ese metano, poder quemarlo, poder aprovecharlo como molécula para fabricar metanol o para fabricar otros compuestos químicos, era una idea muy interesante. Entonces nosotros tuvimos un proyecto europeo para eso. Se desarrolló, se hizo bastante trabajo. Eso, por ejemplo, aquí no está funcionando nada, en el sentido de que no hay dónde ponerlo. Nosotros habíamos estado por una planta piloto de Pozo María Luisa, pero ya fue cuando el Pozo María Luisa, que fue de los últimos grandes en cerrar. Pues, este tipo de alternativas tiene sentido cuando tienes minas grandes, y cuando tienes una de estas de Cangas o por ahí, esas los volúmenes con los que estás trabajando no te vienen para nada. Pero, por ejemplo, en Polonia, en República Checa, ya están trabajando con iniciativas de ese tipo, de producir energía eléctrica con venteos de minas de carbón. Bueno. No con el carbón, sino con el gas. En cuanto a los premios de la Cátedra Cogersa que se entregaron hace más o menos un mes, el acto se celebraba en el campus de Mieres de la Universidad de Oviedo. Era el colofón a la cuarta semana de la circularidad de esta cátedra. Aparte de tu premio, el premio a la mejor tesis doctoral en economía circular para Paula Rapado, el premio al mejor trabajo de fin de grado era para Lucía Sancha Calvo por un trabajo titulado Hacia una economía circular en la industria textil de la Unión Europea, análisis a través de un índice sintético. Y el otro, decíamos que eran 3, hemos hablado de 2, el tercero es el del mejor trabajo fin de máster. Lo ganaba Lucía Abello, presentaba el estudio Valorización de lodos de depuradora mediante la producción de biochar para el tratamiento de aguas residuales contaminantes con colorantes alimentarios. 3 mujeres. Sí. Especialmente interesante y afortunadamente. Bueno, a ver, yo conozco a Lucía, trabajamos en el mismo departamento, Lucía Bello, y a ver, al final estamos desarrollando líneas de investigación para valorizar un residuo las dos y a ver, es coincidencia que las 3 seamos mujeres, pero bueno, sí que es verdad que es un punto a destacar y cada vez pues hay más participación femenina en estos campos y es de agradecer. Bueno, lo digo porque tenemos una colaboración habitual con Banalón, Asturias for STEM, porque lo que es el STEM en inglés, las siglas que agrupa el área de ciencias, science, de tecnología, technology, y de ingeniería, engineering y matemáticas, mathematics, eso es lo de STEM, están habitualmente advirtiendo de que la mujer no se incorpora de forma general, habitualmente, a estas materias. Tú como profesor, como catedrático, ¿qué estás viendo? A ver, yo creo que no soy un buen ejemplo representativo, en el sentido que yo me formé en la Facultad de Química de aquí de Oviedo. Yo siempre vi una cosa en clase, no sabría si es mitad y mitad, pero siempre estuvimos bastante equilibrados y, yo creo que a efectos de tesis, de hecho, plazas de profesor y tal, yo creo que hace años que no hay ningún tipo de sesgo que digas que hay, y alumnas, es que diría que hay más alumnas que alumnos últimamente, y bueno, en incorporación al grupo de investigación, ahora yo creo que son más chicas que chicos en el grupo, ¿eh? Sí, entonces yo no veo, decir, lo que no sé es si eso es algo general de la universidad o es algo de nuestra facultad en concreto, que yo me temo que los segundos, en la Facultad de Química, yo creo que siempre fue una facultad que en esos temas, desde los años 90, que yo tengo uso de razón de empezar a estudiar la carrera y tal, había mitad y mitad, más o menos, y nunca vi un comportamiento, digamos, de estilo.
tú oías de gente de otros sitios y tal, que sí que había, pero nosotros la verdad que yo creo que la Facultad de Química para eso, ella que es mujer lo podrá decir con desde que empecé, normalmente solemos ser 50-50, no hay ningún tipo de sesgo. Incluso últimamente más de 50 de mujeres que hombres, pero bien, vamos, que no hay, que yo creo que el tema género es algo que con absoluta normalidad, es decir, no es, ni hace falta decir que necesitamos una cuota para cumplir un porcentaje dado y tal, que sí es algo que bien, que yo creo que es el momento. Es decir, tú cuando la situación aquí ideal es cuando no tienes que mirar el género, cuando sacas una plaza de algo y no tienes que mirar el género, es decir, coges el mejor y resulta que te salen, pues estadísticamente, unas veces hombre y otras mujer, sin tener que hacer ningún tipo de correr, que es, yo creo que la situación perfecta desde ese punto de vista. ¿Por dónde va el futuro inmediato de Paula Rapado? Que después de haber obtenido el doctorado con esta tesis... Bueno, yo sigo trabajando en el grupo de investigación donde hice la tesis doctoral, sigo trabajando en diversos proyectos, seguimos proponiendo también cosas relacionadas con el tema de mi tesis y pues ahora mismo mi futuro más inmediato sigue en la universidad, en la facultad, investigando y desarrollando nuevos procesos sostenibles y de valorización y de obtención de diferentes productos a través de materias primas renovables. ¿Tienes en tus previsiones, en tus pretensiones de futuro también dar clase? ¿Impartir docencia, aparte de investigar? Hombre, a ver, si quieres continuar en la universidad, la docencia es una parte muy importante. Tienes que, además de desarrollar tu carrera investigadora, comenzar con la parte de docencia. Y pues la verdad que sí que me gustaría. Y bueno, hasta actualmente yo ya he dado docencia, colaboración docente en prácticas de laboratorio, ya he tenido como ese primer contacto y bueno, pues sí, la verdad que... ¿Qué tal la experiencia? Bien, bien, muy bien. Los chavales son muy agradecidos y bueno, es algo que me gusta porque lo tengo como muy cercano, ¿no? Es como una experiencia por la que yo pasé y pues... no sé, a mí me gusta mucho, la verdad. Esa vocación docente, cuando ya llevamos unos cuantos años en ello, tú obtuviste, Salvador, la cátedra, si no me equivoco, en 2012. Sí, sí. Eso es. ¿Va cambiando con el tiempo o es algo que naces con ello y con ello vas a continuar? A ver, es una mezcla de cosa vocacional, es decir, si no te gusta la investigación, no te gusta la docencia, pues lo mejor que haces cuando acabes la carrera es prácticamente irte, ¿no? No tiene mucho sentido que estés aquí, ¿no? Pero bueno, luego está claro que el tiempo te lo va modulando, ¿no? Es decir, pues desde las líneas de investigación que vas cambiando, que vas moviéndote, pues por donde ves que es donde... Es decir, yo empecé mi tesis sistema de contaminantes organoclorados, las dioxinas y todas estas cosas, y ahora estoy en un mundo, bueno, que sí, que es ingeniería química, que es tecnología ambiental, pero completamente distinto. Entonces, bueno, vas, digamos, adaptándote al movimiento, adaptándote a nuevas generaciones, nuevas formas de trabajar. Es un proceso, pues digamos, de aprendizaje continuo. Es decir, aquí somos estudiantes desde que empiezas a los 18 años la carrera hasta que a los 65 o los 70 te jubilas, básicamente, ¿no? Claro, te imaginas que hace 10 años te dijeran, va a haber una cosa que se llama inteligencia artificial. Y tú dices, ¿eh? Sí. ¿Y eso para qué? Y miras cómo estamos en estos momentos. Bueno, algunas de las veces que te llamamos en los informativos de RPA también, de TPA, Salvador, como catedrático del Departamento de Ingeniería Química y Tecnología de Medio Ambiente de la Universidad de Oviedo, tenía que ver con el desarrollo del hidrógeno. Advertías en aquellos momentos, he rescatado las piezas informativas que hemos hecho, de la mayor dificultad que conllevaba, que lo que más difícil era en cuanto al hidrógeno era su fabricación, ya que advertías de que no se trata de una energía primaria como el carbón, sino que hay que fabricarlo. Y para considerarlo hidrógeno verde, esto puede hacerse a través de varios procesos de energías renovables o con sistemas que, si bien son contaminantes, permiten la captura de CO2. Esto último se llamaba técnicamente hidrógeno azul. Sí. Eso es, vale. Desde esas conversaciones que manteníamos hace unos años hasta hoy, finales de 2025, el proceso ha ido evolucionando. A ver, yo creo que estamos ahora en un momento de impasse. Bueno, el hidrógeno, el que tengo unos cuantos años, de que ya los que ya empezamos a tener canas, ha tenido valles, picos, etcétera. Hubo épocas que parecía que iba a ser la energía del futuro, lo cual me acuerdo de comentar, no es una energía. El hidrógeno o es electricidad o es un combustible fósil que tú haces una serie de tratamientos y sacas el hidrógeno. No hay minas de hidrógeno. Entonces, esa es la primera cuestión.
Hubo unos años, allá pues estoy pensando 2020, 2021, hace ya relativamente reciente, donde sí parecía que había un interés muy fuerte por el hidrógeno. El hidrógeno, la parte positiva es que lo quema sin producir CO2, es decir, esa es su parte positiva. Partes negativas, tiene varias. Es decir, uno, la fabricación es evidente, ¿vale? En aquel momento parecía que había como dos rutas en paralelo, lo que era que se llama el hidrógeno verde, lo que se llama el hidrógeno azul. El hidrógeno azul era básicamente usar pues o carbón o combustibles fósiles o incluso bueno, si había biomasa ya podría llevarse verde, eso hay un poco de dilema, ¿no? A partir de estas fuentes convencionales hacer una captura de CO2, con lo cual ese hidrógeno de alguna forma no habría conllevado emisiones de CO2 al medio, ¿vale? Y la otra idea, que era lo que es el hidrógeno verde, y sobre todo en lo que más existió es el hidrógeno verde electrolítico, ¿vale? Es decir, es un hidrógeno que usamos energías renovables para producir electricidad, y con esa electricidad y una serie de electrolizadores lo que hacemos es fabricar hidrógeno, ¿vale? Ese hidrógeno verde, ¿qué tenía? Tenía sus cosas buenas, que las sigue teniendo, y por eso es un tema que sigue abierto, aunque se hable menos de ello que hace unos años, pero sigue abierto, porque eso, por ejemplo, una cosa que ese hidrógeno verde que nos hubiese asegurado, pues por ejemplo, mucho más sostenibilidad de nuestro sistema eléctrico. Si nosotros hubiéramos tenido un sistema en el cual cuando hace mucho viento, cuando hay mucho sol, fabricamos mucho hidrógeno, lo almacenamos y luego podemos quemarlo en un momento en el que baja, pues estaríamos, tened en cuenta que todavía tenemos fresco el apagón que hubo este mes de abril, fue básicamente por tener un sistema eléctrico muy basado en renovables, y las renovables, tu carbón quemas cuando quieres, el viento sopla cuando él quiere, tú no puedes hacer que haya más o menos viento o más o menos sol, ¿no? Entonces el hidrógeno desde ese punto de vista sí que sigue teniendo un sentido. Problemas que tenemos, pasa un poco lo que decíamos con los coches eléctricos. Europa era muy buena en motores de combustión, regularcilla en motores eléctricos. Electrolizadores, pues Europa, hay empresas buenas, es decir, no vamos aquí que dar, pero todavía no somos competitivos en precios y en calidades respecto a lo que sería Oriente, lo que sería China, o que sería de este tipo, ¿vale? Por otra parte, las tecnologías de electrolizadores son complicadas. Fabricar un electrolizador necesita pues unos materiales, metales nobles, metales que no son lo que se llama ahora en la Unión Europea las materias primas críticas, ¿no? Que Europa se dio cuenta que hay una serie de compuestos que son críticos en placas solares, que son críticos en baterías, y que Europa no hay minas. Es decir, tiene que importar, y el día que nadie se lo quiera vender, pues estamos colgados, ¿no? Entonces, tiene esa serie de problemas que, en cuanto a la generación, que hay que ir resolviendo, y que sí que hay que decir, respecto a la última vez que hablamos de este tema, que parece que se están resolviendo más lentamente de lo que nos hubiese gustado. Claro, entonces, lo digo hay proyectos porque parados, tal. Eso es, porque me acuerdo que hablábamos contigo del proyecto Haidil, en el que participaban, entre otros, Arcelor o Fertiberia, dos multinacionales con factorías aquí en Asturias. Ha quedado más o menos paralizado, pero el otro, el que tenía, después de Haidil, mejor pinta, si se puede utilizar la expresión, eran inversiones de EDP en Aboño y en Soto Ribera. Tampoco acaban de confirmarse. Hombre, y darse a entender que no están abandonadas, otra cosa es que están teniendo retrasos mayores de los que se piensa, ¿no? Y ahí volvemos otra vez a entrar la política, el mercado. Es decir, a ver, en Asturias, ¿quién sería el mayor consumidor de hidrógeno a nivel industrial? Una empresa tipo Arcelor. Si Arcelor se decidiese usar hidrógeno como reto, y están haciendo cosas en ello, es decir, no hay, pues hombre, eso tiraría del tema. Que está, es decir, no está parado, pero digamos que está ralentizado. Yo creo que sería un poco la palabra. ¿Y cabría la alimentación, por ejemplo, de un DRI, de una planta de reducción directa de mineral de hierro, o de un arco eléctrico como el que ya se está construyendo ahora mismo en Beriña y todavía no se ha confirmado para Avilés? ¿Podría consumirse hidrógeno? No, el DRI sí. En el DRI la forma habitual de hacerlo es el hidrógeno. Hay más tecnologías, pero efectivamente eso sería un cliente típico para el hidrógeno. Bien. Y un cliente de cantidades importantes. Es decir, cuando hablamos de Arcelor estamos hablando de unas dimensiones mucho mayores que la mayor parte de los procesos industriales que nos podemos encontrar. Vale, pues para ir acabando, Paula, como autora de la tesis, no voy a repetir el título porque es muy técnico, pero para que nuestros oyentes, nuestros espectadores se queden con la idea, Paula acaba de ganar un premio a la mejor tesis doctoral en economía circular de la Cátedra Cogersa, con un trabajo que investiga el uso de residuos forestales para la producción de plásticos. ¿Qué le dices al chaval, a la chavala, que tiene una vocación de investigar, de desarrollar, pero que está, por ejemplo, ahora mismo en la ESO o en bachillerato, y que tiene que dar el paso dentro de, si está en bachillerato en segundo, por ejemplo, ya muy pronto,
o dentro de unos años? A ver, yo les animaría porque yo tenía muchas dudas cuando estaba en esa etapa y no sabía muy bien a dónde orientarme, pero sí que tenía inquietud de que no podía dedicarme a algo a lo que no necesitara una formación constante. Como comentaba Salvador, al final investigar es adaptarte a los problemas de la sociedad, es estar aprendiendo constantemente. Entonces, si tienes esa inquietud, si te gusta, obviamente te tiene que gustar pues la ciencia, te tiene que gustar la química, yo los animaría a todos pues, a seguir con ello, porque la investigación es algo con lo que te sientes muy realizado. Tú ves tu proyecto al final y dices, bueno, al final es un trabajo que he sufrido, eso no vamos a engañar a nadie, pero a ver, no es, sí, tienes muchos momentos buenos, pero a veces es frustrante porque dices, es que yo quiero que salga y no siempre es así, pero yo los alentaría a todos ellos a continuar con esa vocación y a estudiar una carrera universitaria y a seguir este camino de investigación que al final es muy fructífero y es muy, pues te sientes muy realizado con ello. Salvador. Muy poco que añadir respecto a lo que comenta Paula. Es decir, lo único, bueno, pues el decir que Paula, la tesis de Paula, los trabajos que estamos haciendo en el grupo, pues van un poco orientados a eso, a la idea de economía circular, es decir, la idea de que tenemos que pensar en que tenemos unas materias primas que transformamos en unos productos y que luego ya nos deshacemos de ellos o los quemamos y van al aire o tal, y que pues usar materias primas nuevas, renovables, e intentar pues acabar con el concepto de residuos, sino que el residuo sea pues directamente una materia prima, ¿no? Entonces es un poco la idea. Y bueno, pues en eso yo creo que la química, la ingeniería química, pues tienen que todavía bastante que aportar a estos desarrollos, ¿no? Que es un poco vamos, puestos a vender lo nuestro, pues sería un poco lo que habría que decir, ¿no? Pues estamos hablando con Paula Rapado, con Salvador Ordóñez, hoy de ciencia llevada al nivel que podamos entender todos, yo el primero. Muchísimas gracias a los dos. Gracias. Gracias a ti. Un placer, gracias por invitarnos. Así finalizamos la primera parte de Asturias al Día, dentro de unos minutinos más. Con Amor Argüelles en la realización técnica en la segunda parte de Asturias al Día vamos a hablar del pruviano. ¿Qué es eso del pruviano? Bueno, y el nomatu detrás del que se esconde o del que se amuesa, porque podemos interpretarlo de las dos maneras. Denis Soria, y también responsable, guía turístico, de un proyecto empresarial que se llama Ser Asturiano, Turismo Auténtico, y forma parte del colectivo Madreñada, que entama este domingo en Ubieu una retafila de actividades para vindicar la importancia de ese calzado tradicional, la madreña. Denis, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, gracias por venir. Cuando entamamos esta entrevista, tuvimos que buscar una cita que evidentemente nos viniera bien a los dos, pero tal vez tan en lleno de actividad que, bueno, hubo que buscar. Sí, la gente piensa que yo trabajo, o sea, que la vea mía son las redes sociales, pero yo tengo que trabajar, yo soy de turismo y claro, estas fechas sobre todo tenemos mucha visita privada y visita escolar. Entonces, claro, estas fechas son terribles, pero bueno, ya a partir de el lunes que viene, en principio te doy vacaciones, que no lo creo todavía, pero bueno. Ya buscarás algo que hacer, sí, eso fijo. Tengo yo clarísimo. Porque técnicamente, oficialmente, profesionalmente, y es guía turístico. Sí. Y eso, ¿cómo se fai? Quiero decir, puede ser cualquiera guía turístico, hay que formar parte de una entidad con un documento que te acredita como guía oficial. Sí, hay que pasar unas pruebas físicas, después el test de Cooper, que afiliarse a una secta masónica y esas cosas. No, yo, por ejemplo, entre las muchas maneras que hay para acceder, digamos, a la acreditación, yo fiché un par de años de la FP de Grado Superior de Guía, Asistencia y Información Turísticas aquí en Begoña, en Xixón, y después unas pruebas de habilitación de guía oficial, que dependiendo un poco de pues tu formación, igual te asiento una parte de las pruebas o no. Entonces yo tengo la acreditación del año 2014 y de ahí pues ocurrióseme hacer pues una empresina que fixere visites guías, pero non necesariamente con la visita, o sea, con la etiqueta de turísticas, que fueron visitas guías para conocer un poco la cultura nuestra o la historia nuestra, donde también participaron pues público local, público asturiano.
Vale, pero non solo público asturiano. Efectivamente, porque, a ver, no es verdad que el 60-70% del público que acude a nuestras visitas es asturiano, pero obviamente en agosto no. En agosto bueno, pues la invasión. Entonces tenemos sobre todo público de otras partes de España, pero inclusive extranjero, pero seguimos teniendo público local y eso a mí gusta mucho particularmente. Interésame sobremanera la coletina que pones detrás de turismo auténtico. A ver, yo porque muchas veces, o yo por lo menos ya la sensación particular que tenía, pones la orella en otras visitas y muchos guías como que tentaban de esconder lo propio. Temes como la cultura sidrera prácticamente no lo tocaban o tocaban muy mal, ya ni que decir el idioma, de algunos decían que los zorros y que siguieran las viviendas de los asturianos, entonces obviamente la intención nuestra ya era hacer pues, un tipo de visita un poco más profunda, pero también más rigurosa, por lo menos en la parte histórica y cultural, porque somos usuarios precisamente de esta cultura, somos hablantes de asturiano, entonces bueno, también la intención de mostrar lo propio con rigurosidad, y es lo importante. Porque les visites faces nada más en asturiano o también... No, tenemos un programa de visitas en castellano y paralelo también otro programa de visitas en asturiano, todos los meses. Entonces siempre vamos rotando las visitas en asturiano en programa. Suelen ser les temáticas las que suelen ser en asturiano. Y les que además acuda público, tanto público asturiano, que como os digo el 80%, como también público de otras partes de España, a visitas en asturiano, y disfruten de la visita. Bueno, ponme de algún ejemplo. ¿Qué se puede visitar con ser asturiano? Por ejemplo, nos tenemos visitas bélicas, y el caso, no sé, de la ruta de la Revolución de 1934, y una visita que además llevamos prácticamente desde 2016, fue de las primeras, y una visita en la que los pases en asturiano apunten incluso personas de México. Yo tuve la oportunidad de conocer una descendiente de ahí de la Fuente, que vino la visita. O, por ejemplo, la ruta Xixón en Guerra, que también forma parte de les béliques. Y después también literarias. Hay una literaria que sacamos por Oviedo con Don Bez, y yo peme que la que tiene más éxito hasta ahora es la visita de Oviedo, la de Liendes y Misterios, para conocer el ya oculto la capital asturiana, de mitología, de liendes populares, la verdad que bien, muy bien. Bueno, para contactar con ser asturiano, para contactar contigo, con la tu empresa, para programar una visita o apuntarse a una que ya te haya entamada, ¿cómo lo que haces? Pues ya pila fácil, ya metes en la web nuestra, que ya es serasturiano.com, y ahí tanto les visites el programa con los pases y puede acceder ahí la gente y apuntarse en ahí. Bueno, y ya que estamos en internet, podemos aprovechar con las redes sociales para sentir lo que fai el pruviano. Este un ejemplo. Que es un poco chorizo. Nada, lechuguina, que tengo que perder los kilos que agarra Navidad. Pero si falta un mes para que acabe el año. Muy buenas. De alguno ya reparasteis en que les lluces de Navidad llaman gas por lo menos de sobre. Porque yo cuando hay que ponerles. Pero ¿sabéis cómo se llama en asturiano en el postrero del año? Empezando con el dialecto central, la forma que damos ye a viento, con O. O en el dialecto oriental, a viento, con U. Toma, abuela, completa un regalín. Venga, ¿esto qué ye? Y un calendario de Adviento. Un calendario un mes nada más. No, pero a ver, y para contar los días que... Se las ha tuñado. Aviento, bien del latín, adventus, venida, llegada. ¿Pero llegada de quién? No fue falta decir que la abuela y el nieto son la misma persona. Bueno, quién sabe. Soy como Clark Kent, como Superman. Sí, faigo todos los personajes, sí. Bueno, y una idea para transmitir desde cosas que me vas a permitir que diga que son chorraes, a cosas que filológicamente tienen su importancia, su trascendencia de conocimiento popular, como por ejemplo esto del nombre del mes en el que estamos. Tan asturiano ya aviento, como el término que coincide con el castellano diciembre. Efectivamente. Uf, qué vergüenza me da esto, la Virgen. Sí, realmente estos son chorraes, porque a mí me gusta mucho la chorrada. Lo que pasa es que en ser asturiano a veces sacamos cosas pildorines sobre, yo que sé, refranero o palabrero. Entonces, claro, los formatos van camudando, vamos, a pasos agigantados. Entonces, ahora lo que se iba mucho, especialmente entre la gente mozo, y el formato tipo vídeo cortín. Entonces, oye, pues venga, vamos a sacar un vídeo. Empecemos con la palabra frayao, frayada. Y gustó, y a partir de ahí, bueno, pues lo que digo, como a mí me gusta la comedia, pues empecemos a hacer más vídeos y hasta ahora, pero siempre una función didáctica, metiendo un poco de humor porque al final entra muy bien y siempre con rigurosidad, por eso ponemos también el idioma en contexto,
porque a veces yo creo que en Asturias pecamos de la idea de relacionar l'asturiano o l'asturionés exclusivamente con Asturias. Entonces ponemos siempre el idioma con contexto, hacer una comparación dialectal, para hacer un poco más de, o ponerlo con un poco más de rigor, presentarlo mejor. Por ejemplo, ese vídeo que estamos acabando de sentir, no sentimos entero el audio, pero fa siempre referencia a el asturionés que se fala en Miranda de Ouro, en Portugal. Sí, absolutamente. A ver, ya que es un poco raro, por ejemplo, no poner un contexto, una palabra como diciembre, que también se dice, por ejemplo, en El Bierzo, o en Gabreira, o en Miranda del Douro, que también tiene otros nombres. Cuando falamos del idioma del asturiano o asturionés hay que tener la idea de falarlo en conjunto, porque si no estamos omitiendo cosas que igual se escapa a la gente. Entonces, bueno, con esa idea también, inclusive a gente de Lyon, inclusive de Miranda del Douro, donde tengo bastantes amistades, pues también van enganchándose a los vídeos, y tengo que decir que hasta me están usando de material didáctico en las escuelas. ¿Ah, sí, esto, sí, que esto después los guajes pierden el respeto totalmente, pero bueno, les visites, porque esto ya como ver a Paquitola, pero bueno, estoy así. Los mismos guajes que te ven en redes sociales después van a una visita de ser asturiano y vamos, como para respetarte. No, claro, nada, por pito un sereno, estoy inaguantable, pero bueno, lo importante es que deprendan cosas y mientras tanto que lo pasen bien, al final ya la forma. Bueno, ¿cómo saques la formación? Porque, a ver, esto es filológico, adaptado a un nivel de usuario, vamos a decirlo de esa manera, pero bueno, tiene ciencia filológica detrás. Sí, aparte por lo friki que soy, que lo evidente, yo formo parte de una asociación que se llama Alteixo, que traíamos por el estudio de unificación del idioma en todo el conjunto. Entonces, claro, tengo mucho asesoramiento, por ejemplo, de esa asociación, particularmente de Fernando Alveraz Bueno, un filólogo. Entonces, todos los dudas que tengo, obviamente, siempre estoy consultándolos con ella. Entonces, nosotros también, ¿eh? Sobre manera en toponimia. Sí, vamos. Que sabe mucho, efectivamente, Fernando. Y una eminencia. Sí. Y inclusive, claro, muchas de las cosas del asturiano que igual tenía porcentajes, pues igual va escondiéndome cosas que igual no eran así, o igual eran más particulares de un sitio. Entonces, al final, hay un universo que al final, pues la gente, bien explicado, pues yo creo que hay una llave, cabres y entren totalmente. Y la verdad que estamos teniendo una buena acogida. Estoy muy contento con los vídeos. Ya en trabajo, pero la verdad que estamos muy contentos. Porque fuiste mejorando también técnicamente. De los primeros que facías, hay unos años, estuve preparándolo para poder meter que lle uno de los últimos que hiciste. Los primeros que entamaste a hacer, ¿qué habrá? 4 o 5 años más o menos? No, que va, home, vídeos tontinos siempre fixi, ¿no? Pero lo que son vídeos ya de una manera un poco más profesional, yo creo donde xuneto agosto de este año. Bueno, eso, porque fuiste evolucionando. Claro, pero al principio los vídeos ya eran muy cutres, pero claro, obviamente sí que es lo presentar de una manera que accedas también a la xente mozo y que sea un formato más o menos eso, estandarizado, pues tienes que hacer con una serie de cosas, transiciones, ruidos, sonidos, entonces claro, eso vas dependiendo pali pali, no de la noche al día. ¿Y faislo todo tú solo? Supongo que necesitarás... No, faigo los otros solos, claro. Así estoy de ayoriao, sí. ¿No tienes a la moza, mujer, familia, mamá, papá, la moza, hermanos afrayados? Sí, la moza aguántame, eso por descontado. Y bueno, algunas veces grabo alguna cocina, pero el 90% de las cosas faigo yo. Insisto, así estoy de chiflado, que un poco con ello, pero sí. Y como hay poca chifladura en Denis, vamos a conocer lo que es el colectivo Madreñada. Pues a ver, realmente el colectivo Madreñada y un grupín de 4 amigos que se nos ocurrió pues recuperar un poco la tradición de la madreña. Dígolo por lo siguiente, desde va 4 años en Lyon bien celebrándose una madreñada, que básicamente hay un encuentro para andar en madreñas, siempre asistía y comenté el año pasado la posibilidad yo que es que un amigo mío de hacerlo en Asturias. Al final el año pasado por trabajo no pudo ser, pero este año yo que convocamos a los 4 y bueno, pues empecemos a valorar la posibilidad de llevarlo aquí en Asturias y como te digo, va a ser un encuentro para andar en madreñas el día domingo 21 de aviento a las 12, con salida en el Fontán. La intención, pues poner en valor al madreña, porque es un elemento patrimonial presente y vivo todavía, y entonces la intención es, bueno, pues que la gente reconecte con esa parte de nuestro patrimonio, también poner en valor el oficio del madreñero y al final también una jornada que sea reivindicativa y festiva, que la gente lo pase bien y que sienta el evento como propio. Vale, lo que hay detrás de esto es también ser auténtico. Sí. Ser asturiano. Sí, que no se avergoñar del uso de la madreña. Sí, efectivamente. A ver,
La madriña, si se está dejando de calzar, no lle porque sea menos práctico, menos útil que un calzado de goma, que al final la gomona faite sudar el pie, te enfría. La madreña lle de madera, lle práctico, lle ecológico, lle higiénico, insisto, no lle por falta de practicidad, lle por vergüenza. Y esa vergüenza con lo propio, con las madriñas, ya en todos los aspectos de la nuestra cultura, los horros, el idioma. Entonces, obviamente, forma parte todo un absoluto, de un conjunto. La idea lle reconectar con la nuestra tradición y también reconectar con la nuestra autoestima, que es lo que nos falta a los asturianos. Sin entrar en nacionalismo, simplemente dignificar lo propio. Los otros miembros del colectivo Madreñada, sacante Denis Soria y Yuques Díaz, que estás acabante tú de mencionarlo, son Luis Collado y Iván Testón. ¿Y hay que buscar los frikis para montar esto o simplemente nacisteis de esta ambiente? No, simplemente somos aficionados a la madreña, bien porque somos usuarios, calzamosla todos los días, o porque algún de los integrantes del grupo de amigos pues tiene algún familiar, un güelo que fue madreñero, y entonces, claro, estamos viendo que hay un patrimonio que se está perdiendo con toda la textura que ello conlleva, entonces de ahí salió la idea, simplemente. Y la madreña, úseslo mucho los vídeos, ¿eh? Bueno, claro, ya que yo vivo en Prubia, en una casa, y estoy rodeado de prado, entonces tengo que los usar todos los días por ir por el pan, para dar un paseín, entonces sí, es una cosa que uso sin ningún tipo de vergüenza, vamos, y una cosa que para mí es normal. Vale, y vais a llevarlo, entonces, este domingo, 21 de Aviento, diciembre, a Uvieu. Efectivamente. Primeramente, a las 11 hay una visita guiada sobre la historia de la madreña en Uvieu, pero las plazas ya están completas. Al tercer cuarto día de asolellalo ya se completaron. A las 12 y propiamente la madreñada, va a quedarse frente a la escultura de la Bella Lola, en el centro de la Plaza Alfontán, y de ahí vamos Cai del Fierro, Plaza del Concello, para, bueno, la gente si quiere animarse a hacer baile espontáneo, tocar algún instrumento, seguimos por la calle Cimavilla y acabaremos en Catedral. Y después a la 1 hay un vermú conciertín en la Plaza Paragües. Pues venirse quien quería, la verdad que va a dar una cosa, yo creo que va a ser muy animada. La idea es caltenelo en el tiempo y volver a hacer una edición número 2, 3, 4, milenta los años que entran. Bueno, sí, la ilusión de nuestra es que sea permanente. Sí, igual que se faen, por ejemplo, en Guión todos los años, ya lleven 4, pues que no Uvieu sea una cosa, hacer todos los años en el nuestro aviento. Hay que decir que la madreña no es exclusiva de Asturias. Claro. Eso es importante. Sí, el concepto de un calzado de madera hay en todo el mundo, particularmente aquí en Europa, hay lo de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco en su momento llegó a ver, y en Francia. En Francia los madreños son llamados sabots, y de ahí viene, por ejemplo, la palabra sabotaje, que mucha gente no lo sabe. Mira, no lo sabía. Claro, y era cuando en los huelgues industriales los obreros que viven con sabots metían el sabot de la madreña dentro de la máquina para parar. Da bien la palabra sabotaje. Y, por ejemplo, también, obviamente, en Suecia y Holanda. Y claro, tú si marches a Holanda de vacaciones, lo primero que te agarres, aparte de un pelotazo fijo, y una madreña. Que un zueco holandés es un complen. Los complen son madreñas, al fin y al cabo. Y a veces la gente que desprecia a las madreñas complen eso de souvenir, que, bueno, y una contradicción en sí mismo. Pero bueno, y así. La idea, cuando llegué un poco lo que debís preparar, y era caltener el calter popular del encuentro del domingo, sin caer en una institucionalización que pudiera ser cansada. Sí. Pero sin instituciones, que es bien difícil que un movimiento exclusivamente popular sea quien a lograr los objetivos, que es defender la importancia de la madreña. ¿Cómo vais a trabajar en ese sentido? A ver, nosotros obviamente emplazamos al Principado de Asturias, a las instituciones públicas, para que salgan al paso de los prejuicios, que hagan campañas en favor del uso de la madreña, por lo menos para acabar con estos prejuicios. Sí que así, el tema de la madreña, especialmente la madreñada, es el cuento pandera de madreñas, queremos que sea un encuentro popular. Entonces teníamos miedo de que, por ejemplo, si se institucionalizase, yo que sé, un día de la madreña, o se meta de algún tema institucional permedio, quiten el componente popular de esa ecuación. Entonces queremos que la gente viva el evento como se fa en Lleón hasta ahora, desde va 4 años, con todo el éxito que tiene, que sienta como una fiesta popular, que la gente participe y que no haya ninguna institución permedio, ningún tema político, porque ya sabemos que al final si saca lo popular muere y queremos que se haga que vivo. Bueno, precisamente lo de Lleón, ¿cómo está funcionando? Dices que ya son 4 años, que tiene mucho éxito. Básense en un funcionamiento asemejado al que proponéis vosotros para este domingo en Uvieu. Sí, si no recuerdo mal, fue una asociación o dos que propuso hacer una madreñada en la capital, en Lleón, partida de la Plaza Algumán hasta la Catedral,
Y aunque fuera per parte de una asociación que yo peme que no la conoz naide, que é el de los calechos de Babe e Achuna, al final foi xuntándose colectivos e asociaciones e xente espontáneo e unha fiesta que se vive de manera totalmente espontánea. La xente queda, dá un paseín, despois queda a comer ou a pelume a tomar algo, e la verdad que se vive de forma muy popular. No tienes la sensación de que te ha organizado por ninguna institución ni por ninguna asociación, que eso es lo importante. Va a llegar un momento, Denis, en el que va a haber madreñes, pero non va a haber madreñeros. Sí, posiblemente. A ver, la xente piensa que la madreña nada máis se fai per parte de artesanos. Artesanos en Asturias habrán que dar 2 o 3 en activo. La mayor parte de los madreñes que compra la xente, vas a la cooperativa o vas a cualquier otro sitio, son de carpintería. Entonces, esas carpinterías, que son 2 o 3 en Asturias, claro, fanles de madreña industrial. Entonces, bueno, nosotros no estamos en contra de la fabricación industrial de madreña. No podemos ir calzando pantalones fechos a mano, por ejemplo, porque si no el precio iba a ser exorbitado. Entonces, sí, seguramente de aquí a 10 años, igual menos, vamos a quedar en sin madreños artesanales, tradicionales. Van a quedar les carpinterías y van a seguir trabajando hasta que va demanda, pero yo veo que la demanda de la madreña, claro, pali va decayendo porque se está dejando de usar, claro. Por ejemplo, en la zona de Casu, que hay un museo de la madera y la madreña, y eran muy conocidos los artesanos que se dedicaban a fabricar este instrumento, o mejor dicho, este calzao tradicional. Hay un llamado a la xente, ya para ir rematando esta entrevistina contigo, a acudir a esta madreñada del domingo no veo. Efectivamente, que la xente venga con la idea de pasarlo bien, que venga a bailar, que venga a tocar instrumentos y que venga a madreña, es fundamental, que si no me aplacaño, esto es imprescindible, venir en madreña, es cosa importante. Pues este y el Pruviano, este y Denis Soria, guía turístico, responsable de Ser Asturiano, Turismo Auténtico, un de los 4 organizadores del colectivo Madreñada, que este domingo tienen en Ubieu actividades para rescamplar la importancia de este calzado tradicional asturiano, la madreña, y también influenciador, que no influenza. Bueno, vaya. En las redes sociales. Bueno, eso de influenciador solo llama influenza, gripe, pero bueno, si queréis, yo encantado de la vida. Mientras me invitéis a pinchos, yo, no pasa nada. Denis Soria, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, de verdad, muchas gracias. Rematamos la segunda parte de Asturias al Día. Y la tercera y última parte del Asturias al Día de esta jornada de miércoles nos lleva a hablarles de música, nos lleva a hablarles de Yocántaru, y un grupo con la formación actual de los Sentamos de 2009, de entonces Paco, protagonizar en conciertos en muchos teatros de Asturias, participar en diferentes grabaciones en esta casa, en TPA, colaboraciones en discos de otros artistas, memoriales, homenajes, recitales varios. Por ejemplo, en 2023 grababa en el himno del Real Oviedo Rugby, que se presentó por cuenta del 40 aniversario de esta entidad deportiva. Desde la creación de Yocántaru tuvieron como uno de los sus principales objetivos caltener, esparver la cultura y sobremanera la música popular asturiana. Y ahora, después de viejos, gaiteros, porque agarren y saquen un disco que se llama Escanciando Cantares. Destaquen la importancia de la declaración por la UNESCO de la cultura de la sidra asturiana, incluyendo, como no, dentro de esa cultura, la música como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Fernando Nuño, muy buenos días. Bueno sea. Gracias. Fernando Entrialgo, ¿qué tal? Muy buenos. Buenos días. Y Rebeca Velasco, que casi vives aquí. Hombre, no será para tanto. Tuviste ahí 15 días, porque es la directora del Coro Minero de Turón, sí, que estaban también de aniversario. La primera pregunta que se me ocurre cuando presentamos una agrupación que lleva ya furulando tantos años, y es por qué no sacasis primero un disco. Cualquiera de los tres. Venga, por ejemplo, Rebeca. Bueno, es que la verdad es que siempre nos lo están pidiendo. Vamos a cantar por ahí. ¿No tenéis un disco? ¿No tenéis disco? Y decíamos, no puede ser. Tenemos que hacer algo ya. O sea, como dices tú, nos hacemos viejos y no tenemos un disco. Así que nos lanzamos ahí a lo bestia. Y hicimos este proyecto tan bonito y dijimos,
de esta no pasa. Bueno, tenéis todos los tres la vuestra trayectoria en el ámbito de la música. Los dos Fernandos son cantantes de tonada. Tú diriges, el otro día dirigí una montonera, paré con 10, pero todavía había más coros. Sí. Formas parte también del dúo Lafu y Rebeca y de otra montonera más de actividades musicales. Fernando Entrialgo, el paso era más o menos lógico, ¿no? El poner ya en una grabación la actividad que tanto tiempo lleváis haciendo. Sí, además pensamos, bueno, con esta temática, ¿no? Y en la idea de sacar algo nuevo, porque muchas veces es verdad que se tiende a repetir canciones. Entonces, pues pensamos que había unas cuantas piezas para sacar un disco y que fueran algunas originales y el propio CD creo que es muy original. Hay varias que son tuyas, sí, hay un par de temas que, bueno, que compuse para la ocasión. Además fue este verano pasado, digo, dándole vueltas a qué cosas se pueden cantar a la sidra y bueno, y efectivamente hay un par de temas míos. Vale, sí. Y después tenéis también, Fernando, Nuño, tenéis también cantares que vamos a llamar más tradicionales, ¿no? Cantares que a cualesquiera y pueden sonar. Por ejemplo, un del Presi que vamos a sentir darreu. Vamos a escuchar la explicación y luego sentimos un poco ese cantarín. ¿Por qué esa decisión? Bueno, realmente escogimos ese cantar porque habla de la temática que va el disco, ¿no? Del tema de homenaje a la cultura sidrera, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues una canción que nosotros cantamos en muchos festivales y estábamos siempre con ella ahí y nos encajaba perfectamente en este grupo de canciones. Y aparte de que también queríamos hacer homenaje también al Presi, porque dado que es un importante cantante asturiano que hizo muchas cosas, bueno, era también darle ese reconocimiento. Y suena asina. Esto y Sidrina, la de Contrueces, del Presi. Ya florecen los pomares que dan la rica manzana pa' hacer la buena sidra de la región asturiana. Y en cuanto llegue septiembre, en que mauren les nueces, a cualquier sitio que llegues, pide sidra de Contrueces, hay que sidrina. Sé que hay un pecado pisalo, pero ya que si no podemos hablar y si me prestaba tener la referencia de los tres miembros de Yo Cántaru de este disco que tan acabante es publicar. Por cierto, tenéis ahí el cartel, apúrremelo para acá por favor, Rebeca. Ahí está. El cartel de Escanciando Cantares de Yo Cántaru. Faláis, Fernando, entre algo de buscar la tradición, pero también dices que ya innovador. Pues sí, casi el vuestro vestuario tradicional no puede ser más. Bueno, sí, desde luego que en lo que es el vestuario que escogimos para la ocasión, sí que en ese caso sí que escogemos lo tradicional, porque nos gusta mucho tocar lo tradicional. Luego, pues el videoclip que hicimos pues fue innovador en cuanto a que llevamos un piano a un prao, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas tradicionales y cosas nuevas. Es una mezcla. Y en cuanto a música también, porque tenéis temas nuevos, porque hay letras también. Hay una que la letra es de Nuño, ¿verdad? Y la música es tuya, Entrialgo. Uh-huh. Y luego también la que canto con Lafu, pues la visión de Lafu y mía de la música tradicional, pues es bastante rompedora. Es más jazz que otra cosa, el último tema. O sea, bueno, nos gusta siempre abrir un poquito
Sí, cuidar, proteger lo tradicional, desde luego, esa es nuestra base. Y luego, pues, tratar eso tradicional con un nuevo tratamiento. Va, da una vueltina, como se podría decir. Enriquecer la música, ¿verdad? Claro. Sí. Fernando, tú empezaste a cantar, Nuño, empezaste a cantar relativamente tarde, aunque en cuanto a concursos, entiendo que cantarías toda la vida. Sí. Tú empezaste abriendo muy bien. Después de viejos gaiteros, pues a mí me pasó muy igual. Efectivamente, yo siempre canté, siempre me preguntan, ¿qué persona tienes tú como ejemplo familiar? Ninguna. Yo creo que esta vena viene por parte de familia materna. Mi padre cantaba, le gustaba, era un hombre que no sabía ninguna canción, pero tarareaba el Esto Es. Entonces, y verdaderamente sí, yo empecé ya bastante mayor. Y nada, me metí en el mundo de la tonada y a partir de ahí, pues en el 2007, 2008, a mí siempre me gustó, yo empecé a cantar en un coro del instituto y bueno, siempre me llamaba la atención de crear un terceto, un cuarteto, y en uno de los concursos fue el de Amieva. Se lo comenté a Fernando, me parece que era la persona que yo veía afín vocalmente a mí y tal, y entonces le dije, oye, voy a decirte una cosa, igual a lo mejor vas a llamarme que estoy chalao. ¿Tú te prestaría a hacer esto y esto, un grupo y tal? Estoy pensándolo ya, estoy harto de hablar con gente y nadie quiere hacer nada de esto, y lo que quieras. Y de ahí vino un poco la idea, y en el 2009 fue cuando empezamos a hacer el primer ensayo en las escuelas de Valbona, y de ahí nació el tema Yo Cántaro. Cogimos otra persona que ya no está, o sea, 2 personas más. Carlos Alonso Peñallos y luego Pedro José, también González, por citarlos a todos. Bueno, Pedro, un hombre que nos dirigía, llevaba temas zarzuelas y demás, lo dejó porque él no podía aunar el trabajo de zarzuela con lo nuestro, y Carlos estuvo más tiempo, y luego fue cuando Carlos lo dejó también y empezamos con Rebeca. Y de ahí viene, y un poco respondiendo a tu pregunta, efectivamente, yo empecé de mayor, bueno, pues tonada, y a continuación, a renglón seguido, pues el grupo, y ahí estamos inversos en tonada y... Vamos, que se juntóse la fame con la gana de comer. Exactamente. Eso pues sí, porque yo siempre tuve en mi casa mucha tradición de música coral, y bueno, esto es un paso más, ¿no? El armonizar, y bueno, fue fácil convencerme. Y vais a buscar a una persona que dirige más de una docena de coros en Asturias, que está metida en 1000 proyectos musicales. Cuando te piquen, tú saltes y dices sí, o al revés, tuvieses que la convencer para que se apuntara a Yo Cántaro. Bueno, yo los conocía y sabía que cantaban muy bien, para empezar. Luego me prestaba mucho el tema de que les gustara hacer tema de dúo, que también me parece a mí muy bonito, me gusta. Y luego pasa una cosa, que yo estoy siempre o dando clases, o dirigiendo coros, o cantando, pero tocando, no. Y me gusta tocar, a mí me gusta mucho tocar el piano, yo estudié la carrera de piano. Yo digo, pues sí que me apetece ponerme a tocar, porque yo disfruto mucho cuando toco el piano también. Así que para mí era una cosa, que otro reto más que me gustaba. Y dije yo, pues venga, es el primer disco que tengo de pianista acompañante, ojo. Sí, que me hace mucha ilusión estar ahí de pianista. Bueno, me lo paso muy bien. Y de panderetera. Bueno, sí, de panderetera, no, de pandereta. ¿Cómo son los que tocan el pandero? De panderera, no sé cómo decir que tocan los panderos. Yo toco el pandero, en una. Se hace lo que sea. A mí la percusión me encanta. A veces tenemos que forzarla, sí, vamos a decirlo todo, tenemos que forzarla a cantar. Fíjate tú, yo creo que ella está tan cansada de cantar que a veces tenemos que decir, oye, ponnos una tercera voz. No, sí, me encanta, si a mí se me ocurre y pero la ella canto, está lo que más, pasa efectivamente, en la parte de y luego cuando piano. Estamos en los directos, a veces me olvido de ponerme el micrófono y estoy tocando y digo yo, ay, ahora podía cantar, pero no me puse el micrófono, así que ya... Sí, que además es muy guapo, ¿no? Una tercera voz que sea
sea femenina. Pero ¿no? ahora, en Los el más show este que estamos montando ahora, porque ahora estamos preparando una presentación de disco brutal. A ver, ahora contadme sí. de algo, venga, lo que puedes Esto va a contar. ser Sí, brutal, sí. porque va a ser una puesta en escena también muy bonita, con mucho de teatro también, porque va a tener su escenario y tal. Incluimos un nuevo integrante del grupo, que va a ser Pin de la Cotolla, Sí, el que va a monologuista. ser bueno, esos monólogos de humor que van a sacar esto un poco para arriba. Va a haber también audiovisuales, o sea que es una puesta en escena bastante potente y que esperamos que ahora en la primavera podamos ahí verla por todos los ayuntamientos de Asturias, que estamos moviéndola a tope. La idea es, como decía Fernando, es hacer algo nuevo y diferente. Es decir, hoy en día dar un concierto, tú sabes muy bien que hay mucha gente que hace un concierto y lo hace muy bien. Y nosotros lo que queríamos es, o lo que queremos, lo que pretendemos y tenemos en mente, y yo creo que lo vamos a llevar a cabo porque tenemos, como dice muy bien Rebeca, una persona que va a dar el hilo argumental a cada canción a través del monólogo, que es otra parte nuestra asturiana. O sea, aquí lo que estamos haciendo es matando dos pájaros de un tiro. La sidra y también darle protagonismo al monólogo, ¿no? Sí. Entonces, que la gente, cuando vaya a nuestro concierto, que ese monologuista dé una pincelada de esa canción a través de ese monólogo, ¿no? Y luego también, como dice muy bien Rebeca, con esas diapositivas que hicimos ese videoclip, y también pensamos el crecer en cuanto a acompañamiento musical. Porque a veces, igual, en el mundo de la tonada y tal, somos muy parcos en cuanto a música. Tenemos en mente una persona que nos ayudó con el disco, que hay que citarlo, Luis Pola, nos acompañó ahí la canción que hice yo, lo hizo con flauta y con... El maestro gaitero, además. Además gaitero, efectivamente. Entonces, bueno, tenemos ahí gente para que nos acompañe en esos conciertos y hacer algo diferenciado a lo que es la cultura. Sí, porque de luego la tonada gente y demás. dice un poquito de la tonada. Es que a mí no me gusta la tonada. Sí, Hay gente que tenemos- dice que no le gusta la tonada, pero yo creo que esto le va a gustar porque no es un concierto exclusivamente de tonada. Es un concierto de música más abierta, más tradicional, más espectáculo, más divertido, yo creo. Ameno, ¿no? Y variado, bonito. variado Porque también buscando la rítmicamente. belleza de la música y yo creo que va a ser bonito. Falaime para un que se anime poquitín la gente a ir. del vídeo. Comentaseslo ya varias veces, yo creo que los tres falases del vídeo. ¿Cómo sale la idea? ¿Dónde lo facéis? Participa, creo que además toda la familia de cada uno de los tres. Una Metís pasada. ahí a todo el mundo. Fue súper divertido, Necesitábamos actores, estos, ¿cómo se llaman? Los que vienen de Extras ayuda. o- Extras, Sí, sí. necesitábamos extras. Yo llamaba a todo el mundo y bueno, pues no se le arreglaba porque lo grabamos en un día y ese día pues no se arreglaba la gente y tal, y al final pues con nuestras familias y nuestros amigos. Y es muy prestoso porque estamos ahí diciendo, mira fulanito, mira, con los nietinos, bueno, nada, muy divertido. Sí, y de la tuvimos la gente. suerte de que pillamos un día de domingo excepcional, una Un luz día azul precioso. Espectacular. Tuvimos mucha ¿Dónde suerte. grabaste? Muchísima suerte. Grabámoslo en la Sidra Arbesú. Arbesú. Ah, en Santa Santa Marina. Marina. Que exactamente. tenemos que agradecerle también el trato que tuvimos con él Sí, porque fue sí, sí. A fantástico. los 5 hermanos, que son Y de hecho lo Sí, sacamos correcto, en el correcto. vídeo, que todo el mundo lo sepa, que Arbesú nos ayudó. Porque, Sí, así es. Claro Bueno, que de sí. hecho, José fue compañero Manuel. mío del instituto. Y yo lo conocí a él, además, como muy bien dice Rebeca, le damos las gracias a todos, pero básicamente el trato, aparte de ser amigo y compañero, el primer día que yo me desplacé a su Yagar y hablé tanto con Ignacio como con José, que yo a José lo conocía y tal. José y el mayor, y Ignacio más Correcto, pequeño. exactamente. Fueron todo, Ignacio, facilidades. Absolutamente todo. Y oye, a ver, José, necesitábamos también igual, aparte de grabar una pomara, dice Fernando, tenémosla aquí al lado. Que llegamos Señor. con un camión, con un piano de cola, piano, lo o sea, plantamos en medio de la pumarada. Bueno, la liamos parda ahí. Sí, Menos mal que no llovió. No, que va, el hizo día buenísimo. tuvimos Fue mucha una suerte suerte que con el día. tuvimos. Los Sí, sí. figurantes, muy bien, un 10 para los figurantes, Muy toda la naturales. familia. Todos Y vestidos de luego asturiano, el fue día, muy o sea, divertido. yo creo que estaba hecho para hacerlo así, de esa manera. Sí, sí. ¿no? Estaba todo En ese pensado. sí. sentido. Bueno, vamos a sentir otro de los cantares. Decíamos que música tradicional, pero refricho, para que quede con la vuestra impronta, Sí. pero después hay temas que son nuevos. El que tenemos preparado llámase Rebuscando Alcordances.
y prestaríame que lo presentaréis, bueno, por ejemplo, tú, entre algo. Quedó guapísimo. Bueno. Pues yo le decía a Fernando, porque bueno, digo, Fernando, dame alguna anécdota que recuerdes de tu infancia, que tenga que ver con la sidra. Y bueno, pues surgió, Fernando lo rebuscó precisamente en su memoria, y oye, yo me acuerdo cuando era crío que iba al colegio y claro, decía, antes los días de fiesta era el domingo. En los días en que la gente... Y entonces, ¿qué pasa? Que el lunes estaban limpiando la sidrería y yo paraba allí por el serrín a ver si encontraba alguna chapa. Y dije, jolín, Fernando, esto es una historia estupenda para plasmarla y así surgió un poco eso. Y suena así. No recuerdos llevo dentro de aquellos años de infancia, que a donde voy me acompañen y me llenen de nostalgia. Aquel colorín a sidra de lunes per la mañana, cuando camín de la escuela, el chigre el serrín buscaba y encontraba algún tesoro que el festivo allí deseaba. Corcho sidra también sabes. La experiencia de grabar con Daquien, que no tiene ni idea de música y que tampoco conocéis de nada, con 4 notes, dígolo porque y en la discográfica que tiene Rebeca con Lafu, que participa también en este disco de Yo Cántaru, Sí. Escanciando Cantares. ¿Qué tal? Ahora decís, muy mal, insoportables. Hombre, yo te tengo que decir que fenomenal. ¿Qué te voy a decir yo de Lafu? Bueno, que es todo para mí. Verdaderamente, por decirlo todo, este disco es un disco, como muy bien decía Entre Algo, el primero que sacamos, pero lo hicimos todo de arreu. Es más, contagiados del virus. Mi canción yo la saqué con una fiebre de la leche, que me decía Fernando, cuéntame alguna historia tuya para meter una historia tuya en el disco y tal. Yo me acuerdo que tuve 2 días tirado en la cama con coronavirus, pero vamos, potentísimo. Y empecé a tirar de tal. ¿Sí? Y en la grabación, efectivamente, estábamos dos un poco tocados todos, inclusive vocalmente. Y lo que quisimos es, y lo voy a decir públicamente, o sea, no quisimos cambiar absolutamente nada. Somos humanos. No teníamos mucho tiempo. Somos humanos y como humanos y no somos grandes profesionales. Entonces lo que salió, ahí está todo. Porque hay que decir que es una subvención que nos da el gobierno del Principado. Y claro, teníamos que hacerla en un tiempo determinado. Entonces estábamos un poco pillados de tiempo por el tema de la subvención. Porque nos han subvencionado. O sea que el proyecto les ha parecido importante a nivel Principado, que nos encanta. Así que, bueno, pues lo grabamos en mi estudio, luego súper a gusto, con el mejor técnico del mundo, que es Alejandro Lafuente Lafu, que tiene mucha paciencia y nos animaba y nos animó siempre y esas cosas. Corroboramos y que forma parte, y de hecho él toca en el tema 9, que es el guitarrista. Bueno, pues vamos a cambiar una cocina. Vamos a cambiarlo porque teníamos previsto acabar con otra, pero mientras que vos pregunto y respondéis a lo último, voy a dar una vueltina y ponemos lo de debajo de una panera, que es el tema que te acaban de mencionar Rebeca. Yo siempre digo que no me podía aguantar y tuve que meter una cantando. Bueno, pues, para que veamos. Pero bueno, hay otra una que la canta más. solo Nuño, otra Entre Algo y otra yo dentro del disco. Sí, es un poco el equilibrio. Sí. Bueno, pues así, para poder tener también esa referencia. La última que vos pregunto antes de dar paso a este tema para acabar ya esta entrevista. Por cierto, Yo Cántaru, Bugre. Bugre. Sí, señor. Importante. Bugre, claro. eso Bugre. es. Ahí. Tenéis costumbres barates. Sí. Aficiones que... curiosines. Comer bugre y disfrutar de
del buen producto asturiano, de eso. Y con la sidra, que está muy bien. ¿Cuáles son las próximas actuaciones que tenéis previstas de Yo Cántaro? Bueno, estamos moviéndolo a tope y estamos barajando muchos ayuntamientos. Estamos metidos en lo de Cultura en Rede y ahora mismo pues tenemos Pola de Siero, tenemos Grao, tenemos Mieres, Gijón. Yo estoy queriendo tocar un poquito Oviedo, a ver si nos cogen también. Así que, bueno, nos vamos a mover por todas partes. Nava, tenemos que ir al Museo de la Sidra, ¿cómo no? Y muchas cosas muy importantes. A ver si es posible que este disco pueda ser el regalo de recibimiento de mucha gente que viene a Asturias a nivel turístico. Estamos moviendo muchos palos. Bueno, y también en la forma, porque esto que tengo en la mano y una botella sidre, pero si lo abres, tiene un USB con el disco primero, que no va a ser el último de Yo Cántaro, que se llama Escanciando Cantares. Presentáime la última, presentáime la novena canción de Basio de una panera para rematar ya esa entrevista con vosotros, cualquiera de los tres. Venga, Andriago, anímate. Una panera. Bueno, pues de Basio de una panera es un tema tradicional, ¿no? Es una añada, de alguna manera, y bueno, cantado muy popularmente. La tiene grabada Mariluz Cristóbal maravillosamente. Y bueno, es un tema muy tierno y bueno, Rebeca le da, como dice ella, un tratamiento muy particular y creo que es como que rompe como la sidra, ¿no? Sí. Con el y habla de otro concepto de la sidra, porque la sidra está en las fiestas, hablamos de cómo se fabrica, de que está, pero dice que el biberón la sidra. O sea, nací con la sidra, bebiendo sidra del biberón. Sí, señor. Bueno, pues esto ya es Escanciando Cantares de Yo Cántaro, que están acabante de editar Fernando Nuño, Fernando Entrialgo y Rebeca Velasco. Muchísimas gracias a los tres, que vaya todo bien. Gracias a ti. Y dentro de poco tengáis que volver porque presentáis el segundo, tercer y darreu. Y que todo el mundo nos compre el disco para esta Navidad. Rematamos con Yo Cántaro, con este cantar que acaba el disco, la jornada de Güey de Asturias al día. Disfruten todo lo que puedan de este miércoles o todo lo que los deseen. La sidra